Ideas principales. Cacaxtla está construido de tepetate, material con comportamientos físicos similares al adobe, lo que lo hace vulnerable a las condiciones climatológicas propias de su ubicación. Cacaxtla cuenta con 5 capas superpuestas de basamento. La ciudad está estratégicamente ubicada, rodeada de barrancas para protección militar y permitirles una vista amplia de la región. Se propone una techumbre para proteger la ciudad en 1985, tras un polémico periodo de discusión. La construcción comienza ese mismo año con condiciones técnicas monumentales, garantizando una afectación mínima del gran basamento. Sin soportes intermedios, se debe cubrir una superficie de 11.000 metros cuadrados con 200 metros de longitud a 25 metros de altura, resistente a la lluvia y el viento de la región. El diseño que se propone es aerodinámico y permite que la estructura interactúe con el viento en lugar de oponerse directamente a él. La cubierta se divide en 3 secciones, un alma central y 2 remates. Los remates, colocados al norte y al sur, de 71 metros de longitud cada uno. La estructura asemeja a un murciélago vista de perfil. El desagüe consta de 2 canales en direcciones norte a sur. El 21 de mayo de 2007, una inusual granizada termina venciendo a la estructura. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la parte sur de la techumbre se vence por el centro de la misma debido a las condiciones inusuales de lluvia, viento y granizo. A pesar de lo catastrófico de la situación, la estructura prehispánica no sufrió afectaciones considerables. Para emprender las maniobras de respuesta, una vez salvaguardando al personal, se decide garantizar la protección de la pintura mural, protegiendo los edificios con papel silicón, una capa de hule espuma, una estructura modular de madera y una lámina de poliestireno. Gracias a la labor de los trabajadores y a la organización de las instancias gubernamentales, se consigue una cubierta provisional para proteger la estructura en la temporada de lluvias. El diseño de la techumbre permitió repararse solamente retirando aquellos fragmentos dañados. Fuera del basamento, y gracias a la labor de poco más de 20 trabajadores, en los siguientes 5 meses se consiguió construir un prisma de alma de acero para sustituir la parte sur de la techumbre. La nueva estructura implicaba unir como una sola pieza diversos elementos para ser empotrada en las columnas de la techumbre ya puesta, mientras se iniciaba el mismo proceso para las reparaciones de la parte norte. Grúas de 200 toneladas de peso fueron convocadas para elevar las nuevas estructuras. En Cacaxtla, dada su peculiar ubicación, la operación de grúas requirió de trabajadores calificados y de mano de obra especializada. Para ensamblar la parte sur, todas las grúas fueron preparadas. Se realizaron maniobras cuidando el equilibrio de la elevación de la estructura, analizando el viento para corregir posibles fluctuaciones. El primer intento es fallido por uno de los tensores laterales que se desprendió. En el segundo intento, los trabajadores consiguen presentar el prisma perfectamente en la techumbre. Con sagacidad, los trabajadores consiguen cortar los centímetros sobrantes y soldar las estructuras. Para la parte norte, la situación es diferente, pues no hay un lugar donde colocar las grúas igual que en la parte del sur. En la parte norte se realiza el mismo procedimiento con una posición más incómoda, pero dando el mismo resultado. Finalmente, el sitio arqueológico de Cacaxtla tiene una protección renovada que permitirá salvaguardar la herencia cultural que yace en el basamento. Comentarios respecto a la información. El video documental refiere a las condiciones de diseño que se deben tener en cuenta. Habla de las condiciones climáticas, por ejemplo, y de suelo con las que la estructura deberá interactuar. Señala que la condición atípica que derivó en la falla de la techumbre fue fundamental
pero no indica qué tan atípicas fueron esas condiciones, para saber si se incluían muy bien o no se enmarcaban dentro de los límites del diseño. La forma en la que los trabajos de restauración de la techumbre fueron planteados son brevemente mencionados, pero resaltan su capacidad modular. Queda muy marcado en el subtexto que los trabajadores que participaron en las labores de restauración eran trabajadores calificados o especialistas en diversas áreas. ¿Qué me aporta? Me hace plantearme la posibilidad que los diseños mecánicos propios incorporen sistemas para minimizar los daños en caso de fallas. El diseño murciélago del área central es un ejemplo de aplicación de conocimientos de algunas unidades de aprendizaje vistas a lo largo de la carrera en ingeniería mecatrónica, como el diseño avanzado de elementos mecánicos y el diseño asistido por computadora. Como parte del subtexto, se nos habla que algunas obras, debido a su complejidad y características monumentales, requieren trabajo coordinado, bien planificado y calificado. Tipos de estudio computacionales vistos o no vistos en clase que podrían aplicarse para el análisis de la obra a gran escala. El análisis estático en las condiciones normales. Análisis de frecuencia en las oscilaciones producidas por el viento. Análisis de pandeo en los elementos acumulados por lluvias. Análisis térmicos si consideramos que en las temporadas de lluvia la temperatura puede cambiar abruptamente. Análisis de fatiga en las áreas donde pueden ocurrir estancamientos de agua debido al granizo que se alojó en la techumbre. Cuestionario. Proteger el conjunto arqueológico de Cacaxtla de las diferentes condiciones ambientales. Porque podría afectar en elementos importantes dentro del conjunto. Poner columnas en medio de las casas, por ejemplo, sería un problema. Lluvia, viento y el impacto del sol sobre los pigmentos de color. El alma central, 2 remates, uno al norte y otro al sur. 2 canales en pendiente de norte a sur. La estructura que cubre a los guerreros de terracota en China. Una lluvia atípica con granizo, el cual se acumuló en los desagües. No se tenía registro de una magnitud de granizo similar en la zona. Salvaguardar al personal que labora en el área. Traer a los especialistas en obras monumentales para un primer diagnóstico y a través del Previna restituir y poner en funcionamiento los sitios afectados. Pérdida de la techumbre de la zona sur, la desestabilización de la parte norte de la estructura y la afectación parcial del edificio F de la parte sur. Dados los materiales del basamento, las lluvias propias de la temporada podrían haber erosionado el conjunto arquitectónico. Se protegen todos los edificios colocando estructuras provisionales. Se protegen los murales con papel silicón, módulos de madera y poliestireno. Además, se cubrió el resto del basamento con materiales a la mano. Retirar la parte afectada. El diseño permitió reparar la techumbre rehaciendo únicamente los fragmentos dañados. Posteriormente se fabricaron extremos nuevos para fuera del basamento a nivel de piso, creando prismas con alma de acero y puntos de unión y soldaduras exactas. Posteriormente, y con la ayuda de grúas, se coordinaron los esfuerzos para presentar y ajustar las nuevas estructuras a la original, soldándola y recubriéndola. Normalmente el piso es la plataforma de apoyo. En Cacaxtla, la base, es decir, el propio piso, es la pirámide, cuya permanencia es el objetivo de los trabajos. Debido al tambaleo que se produce al mover con grúas estructuras tan grandes, una vez que el movimiento es mínimo o definitivamente ha terminado, se puede proceder a soldar a las columnas.
La parte sur de las grúas, en la parte sur, las grúas no pueden colocarse de forma frontal a la techumbre, pues no hay espacio suficiente, así que realizaron los mismos trabajos, pero en posiciones más incómodas. Entre 17 y 18 millones de pesos. Se construyeron tomando en cuenta dos nuevas subestructuras con mayor capacidad para soportar material acumulado encima. Hay muchos debates alrededor de esta estructura. Como casi en todo en México, la administración ha sido acusada de desvío de fondos. El mantenimiento de la obra se ha tornado más costoso en los últimos años y algunos alegan que la obra tiene poco sentido estético. También se ha señalado que para colocar las columnas se hicieron agujeros en el basamento que han permeado su estabilidad. Actualmente en la techumbre algunas aves han encontrado refugio y sus heces terminan sobre el conjunto arquitectónico. Considero que la obra debe someterse a una serie de estudios formales para determinar si en verdad cumple con los objetivos de protección del conjunto arquitectónico y también si lo pone en peligro en otra situación en la que pueda destruirlo total o parcialmente.